Alianza After Hours. Hola, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta última edición de nuestro podcast Alianza After Hours. Mi nombre es David Cubides, yo soy el director de investigaciones económicas y de nuevo estoy con Pipe Campos. Pipe, ¿qué hubo? Yo dijo última o penúltima del año. Sí, eso yo creo que fue el motivo de la confusión, porque qué bueno anunciar desde el principio, estamos ya en nuestra penúltima, Pipe, edición de este año. Nos falta una más de nuestros amigos que se aguantan nuestros cuentos todos los fines de semana. Vamos a detenernos un par de semanas y volveremos otra vez, Pipe, recargados en enero. ¿Se va a vacaciones usted? No, yo voy a estar trabajando, voy a estar ahí al frente del cañón, que estamos con expectativas de los Standard & Poor's y todo esto, pero también, bueno, vamos a parar para ver si les hacemos falta. No, es una estrategia como de romance, ¿no? Sí, pues estamos cortejando, nos vamos ahora, les hacemos falta, y ahí vamos a enamorarnos más. Esperamos que funcione. Ha funcionado muy bien esta relación con la gente, Pipe. Van muchas personas que se han suscrito a nuestro canal y bueno, cada vez son mejores los comentarios. Entonces, pues no, muchas gracias por acompañarnos, Pipe. Le propongo que arranquemos. Tenemos mucho tema esta semana. Entonces, si le parece, vámonos con nuestro vaso medio lleno y medio vacío. Y si le parece bien, arrancamos con temas locales. Y después le doy la palabra a usted para que se meta con temas globales y allí empatemos con cosas de inflación que se ven muy interesantes en esta oportunidad. Si le parece, entonces arranquemos con temas locales. Yo le voy a contar aquí dos noticias, Pipe. Uno, lo que sucedió con la inflación en Colombia. Ya la semana pasada habíamos dado como un preview de lo que nos imaginábamos en Alianza iba a terminar sucediendo. Y al final, digamos, una inflación que estuvo relativamente en línea con las expectativas. Y le voy a contar después un poquito sobre los temas fiscales. Otra vez el tema fiscal está en la palestra. Otra vez volvemos a hablar básicamente de lo mismo, pero con una actualización, y es que pues ya oficialmente se termina hundiendo la reforma tributaria, la segunda reforma tributaria al gobierno en el Congreso. Arrancamos hablando un poquito sobre temas de inflación. La inflación, Pipe, un dato, digamos, por encima de las expectativas. Aquí hay que decidir 5 o 6 básicos por encima de las expectativas, pero al final nada trascendental que uno diga cambiaron las cifras completamente. Realmente una inflación por los lados del 0,27%, el mercado y nosotros estábamos por los lados de 0,23, 0,22, entonces son 5 basiquitos. Y en términos anuales, que es tal vez la noticia clave, porque ya estamos ahorita en este tema de negociación de salario mínimo, estamos empezando a pensar en temas de indexación para el siguiente año, pues la noticia es que la inflación pasa del 5,40 a una inflación que ahora está por los lados del 5,2%. Creemos nosotros, Pipe, que va a ser tal vez de los últimos enviones fuertes de caída de la inflación del año. Probablemente en diciembre no vamos a ver una caída mucho más abultada y nos vamos a quedar por los lados del 5,1, 5,2, y esa básicamente sería la cifra que vamos a marcar en el 2024. Pensando en el 25, las buenas noticias son que la inflación seguiría cayendo, pero particularmente en la primera parte del año. Nosotros creemos que ese primer semestre, por efectos base de comparación que ustedes ven por allí en la gráfica del lado derecho, cuando nos comparemos esos primeros 6 meses del 24 con los primeros 6 meses del 25, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos un efecto base alto, unos datos altos que nos vamos a comparar, y entonces nos va a permitir caer rápidamente de esa inflación por los lados del 5 a un junio-julio por los lados del 3,8-4%. Ya caer mucho más allá de eso nos va a costar. Allí yo creo que la caída pues va a ser mucho más acotada y probablemente terminemos el siguiente año por los lados de ese 3,8 o 3,9%. Entonces la buena noticia es que la inflación va a caer, va a seguir cayendo el siguiente año, pero muy enfocada en la primera parte del año. La mala noticia es que tal vez ir a buscar ese 3%, que es ese número mágico que quisiese el Banco de la República, va a ser difícil. Llegar a ese objetivo yo creo que va a ser un poquito más difícil y números más altos nos van a seguir acompañando durante un buen periodo de tiempo. Entonces, ahí le dejo el tema de inflación. Eh, Venga, yo le ayudo un poquito en esos gráficos que usted dice que están claramente, ¿no? Que se nota claramente lo que está pasando a la derecha con 3.000 punticos. Eh, en términos sencillos, el gráfico de arriba, esa línea gris que ustedes ven ahí, es como piensen en un magneto. Esa es la inflación que debería tener cada mes en Colombia si no hubieran choques. Esa es la inflación mensual. Y las X rojas en el gráfico de arriba, no a la derecha, eran las inflaciones del año pasado. Entonces, toda esa distancia entre las X y la línea gris es el chance que tenía la inflación de caer. Por eso ustedes ven que la inflación cae, 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 cae todos los meses.
porque estábamos muy chocados el año pasado y los punticos azules del gráfico de la derecha de arriba es lo que terminó dándose. Entonces se moderó muchísimo el choque, pero igual los precios siguen chocados. Entonces para el próximo año, que es la gráfica de abajo a la derecha, muestra lo mismo la línea gris y los punticos es la distancia que tenemos para mejorar entre los punticos y la línea gris. Entonces por eso David dice el primer semestre la inflación va a seguir bajando en términos anuales, no es rollo. El rollo es en el segundo semestre donde ustedes ven que algunos punticos azules ya están debajo de la línea gris, ahí va a ser más complicado seguir bajando. Entonces ahí solamente como una traducción, es una traducción Sí. simultánea de lo que acaba de decir David en líneas. Y una cosa interesante ya a nivel conceptual es cuando usted dice, no, es que van a subir el salario mínimo y le van a meter 7% y entonces si la inflación está eh, o la inflación está al 5,5, entonces eso va a subir la inflación. Eso no es así. O sea, obviamente uno siempre aboga por un salario mínimo muy alto. Yo de hecho no estoy seguro que le pegue tan de una a los precios como dice la gente. Y alguien dirá, ¿por qué no? Es obvio. Pero recuerde que usted viene de unos años en que la inflación ha estado más al 8, al 9, al 10, al 11. Entonces a veces el salario mínimo como que le repone la plata a usted del año pasado. No es tan, el choque de inflación no es tan automático. Sí, creo que genera muchos temas de crecimiento económico. Cuando usted le va poniendo esas presiones salariales a las empresas y si no están bien, pues las empresas no aguantan y más bien se termina es con gente que sacan del trabajo y eso. Pero para que ustedes piensen, todos estos choques que ustedes se imaginan que llegan y que seguro van a subir los precios, no, porque ya el año pasado había unos choques anteriores, en este caso también por los punticos azules. Entonces se viene chocada la economía. Entonces, un enero de este año, por ejemplo, en que el salario mínimo subió muchísimo más de lo que va a subir ahora, entonces no necesariamente tiene que ser un choque ahí, pero lo dejo solo por, digamos, la clasecita de efectos base, Sí. y por eso usted le pegó también a la inflación este año. No, eso, Pipe, y la clasecita y recordar este tema del salario mínimo. Fíjese que aquí ya los números están dados y empezamos una discusión con la inflación al menos, que es el punto de partida, que va a ser algo por el lado del 5,1, 5,2, más lo que sería la productividad. Y a partir de allí, pues fíjese que las negociaciones entre empresarios y trabajadores, incluso todavía están algunas propuestas por encima de un solo dígito. Entonces ya veremos cuál es el número finalmente que se termina decantando al cierre de este año, pero pues será otro punto a meter allí en nuestros modelos de inflación ya pensando en ese 2025. Primer punto, Pipe, este tema de inflación. Déjeme, yo me muevo ahora a otro tema que estuvo también interesante esta semana y es ya la materialización de que el gobierno pues no va a contar con los recursos que se había imaginado que se iba a tener con esa ley de financiamiento, había presentado un presupuesto desfinanciado diciéndonos, pero tranquilos que voy a pasar una segunda reforma tributaria por 12 billones de pesos que al final pues ya muchos sabían, nosotros en Alianza hemos dicho es muy difícil, no está el ambiente, no está el apoyo y se termina materializando. Efectivamente, las comisiones del Congreso pues hunden esta segunda reforma tributaria. Acuérdense que ya habían pasado inicios del gobierno con el exministro Campo, eso fue muy rápido, fue muy express, y esta pues ya básicamente les costó mucho más trabajo llegar a los consensos y usted no consigue esos 12 billones. El punto aquí clave, Pipe, no es solamente que usted no consigue los 12, es que dentro del articulado, dentro de las propuestas de esta reforma, iba también que usted iba a lograr un mecanismo para cambiar un poquito la regla fiscal. Entonces usted iba a adelantar unas métricas de tal manera que usted tuviese un poquito más de espacio pensando en el siguiente año. Y la mala noticia entonces es, no consigue usted 12 billones, no logra hacer los ajustes en la regla fiscal y ahora usted tiene que corregir muy rápidamente el siguiente año, es decir, pensando en el 2025, tanto su déficit total como su balance primario. Yo no me voy a enredar aquí con el tema primario, pero piense usted ahora que si antes el gobierno se imaginaba que de pasar un déficit total del 5,6% este año al siguiente año un 5,1, pensando en que iba a pasar esta reforma tributaria, ahora usted no tiene que llegar al 5,1, sino a un 4,7. Entonces ahora el ajuste tiene que ser más fuerte, no consiguió la plata, no logró cambiar un poquito las condiciones de la regla y al final pues usted queda con un hueco un poco más amplio que tendremos que ver si el gobierno lo logra mapear o no. Porque al final, y eso ya lo hemos comentado aquí en nuestro espacio, las preocupaciones no solamente son, oiga, Colombia se está alejando de esos números que le pide la regla fiscal, que al final acuérdese usted que ese comité autónomo de regla fiscal pues no es vinculante, sino pues es una recomendación de expertos. La preocupación realmente radica en si Colombia con estos movimientos fiscales tan preocupantes recientemente va a ser sujeta a un ajuste en la calificación por allá en el mes de enero por parte de S&P. Entonces, aquí la noticia, Pipe, se la dividiría en dos
dos, una noticia negativa desde el punto de vista de los ingresos. Usted no va a conseguir 12 y el gobierno inmediatamente dice, tranquilos, yo por el lado del gasto recorto esos 12, ajusto, lo cual compensa un poquito las cosas, pero lo malo va más allá de eso y es, usted tenía que ajustar un poquito la normatividad de la regla fiscal. No estamos diciendo que le están metiendo la mano aquí pues para quitarla, sino que había pues la posibilidad de mover o adelantar ese cumplimiento, le daba más espacio fiscal y ahora pues no lo va a tener. Consecuencias cada vez más al borde de la cornisa en temas de déficit, cada vez más al borde de la cornisa en términos de calificación soberana un poco más adelante este año. Aquí David, el tema, o sea, hay varias cosas, pero yo quisiera resaltar dos. Esto, cada vez que uno habla de déficit, yo no sé, pero yo me imagino que si yo no fuera economista me dicen déficit y de una vez comienzo el miquito de la cabeza de los Simpsons a hacer bulla porque esa palabra es muy complicada. Eh, y más si le ponen, meten primarios y bueno, lo que sea que es más enredado, pero aquí el punto era que el gobierno tenía un hueco entre el presupuesto que estaba fijándose y necesitaba 10 billones, necesitaba 12 originalmente, después dijo, no, déjemelo en 10, para ver si podía cumplir con el presupuesto. Había dos formas de solucionarlo. Una forma consiguiendo los 10 billones, pero como dice David, en esa forma, esos 10 billones, una plata era, sí era mayores impuestos, pero la otra plata no, la otra plata era adelantar unas reglas acerca de la regla fiscal de cómo funcionaba, que le permitía tener más déficit el próximo año, como quien dice, la ley de financiamiento era una plata, sí se la va a cobrar a los contribuyentes, pero la otra plata es déjenme endeudar un poquito más, no me amarre, era una solución, si pasaba la ley. Sin la ley es no, señor, usted no le pasó la ley, entonces se tiene que ajustar el presupuesto por los 10 billones, pero eso tiene una ventaja adicional y es entonces el déficit del próximo año va a ser más bajito del que originalmente se podía pensar si se flexibilizaba. Si usted me dice, en la foto al final para el gobierno era como lo comido por lo servido en el sentido de, o para, en términos de balance era, bueno, al final yo me consigo la plata que necesito y punto, pero en términos de señal para los mercados, aunque reaccionaron muy nerviosos después de que se cayó la ley de financiamiento, yo pienso que tiene que ser positivo si uno se imagina que el gobierno, y si el gobierno no lo acepta, y aquí es la segunda idea que quería transmitir, que tienen que ir para un déficit fiscal del 4,6 el próximo año, porque es una muy buena señal si van a pasar de 5,6 al 4,6. Claro, puede que el gobierno ahorita diga en su presupuesto, listo, le recorto los 10 billones y así me voy, y la CARP diga, no, usted tampoco le va a cuadrar, usted está cobrando mal otra vez ingresos, eso no le va a dar, y en el camino te da que ajustarse, pero no es problema. Pues si ya se ajustó una vez, se va a poder ajustar otra vez. Pero con que lleve el déficit al 4,6 me parece una super señal, en medio de, obviamente, el nerviosismo de que llegue Standard & Poor's en algún momento de las próximas semanas y le baje la calificación. Entonces dejo, el primer mensaje es, con todo este rollo de financiamiento, no solamente pues no se le permite al gobierno tener un presupuesto tan grande, sino que se le obliga a que todavía el déficit fiscal no, digamos que vaya más para abajo el próximo año, que está bueno. Y el segundo mensaje es, en medio del pesimismo, que yo creo que yo he estado teniendo bastante pesimista últimamente, porque es que algo que a mí me queda muy difícil aceptar es como un poco el cinismo de cuando las cosas pasan de forma cínica, cuando alguien dice es que yo dije que esto era para arriba, pero el man lleva 5 años diciendo que era para arriba y no fue por las razones que era para arriba. A mí algo se me detona como de justicia de los mercados. Y este tema de lo que está pasando ahorita, por supuesto, con los números de financiación y todo eso, se me despierta la justicia de los mercados, como no podemos decir que es que usted no tenga plata, bueno, mil cosas. Pero aquí el mensaje es hablar un poquito bien del gobierno en el sentido de, vea, el gobierno sigue insistiendo en jugar con las reglas de juego. Sigue insistiendo, vea, voy a tratar de cumplir la regla fiscal, por favor ábreme este espacio para que la regla fiscal del próximo año yo lo pueda cumplir. Eso cuando uno ve lo que está pasando en Brasil y de pronto eso me abre la puerta para ahorita hablar de mis temas, si quieren volvamos al tema del vaso medio vacío y vamos cambiando a los temas internacionales. Eso es un mundo de diferencia. Es, es, eh, es el mundo bizarro Brasil y Colombia es el contrario, porque en Brasil dicen a mí no me importa, vamos con déficits altos y si se desancla la deuda no importa. Aquí se sigue discutiendo en cumplir las reglas, en pedir las reglas, y yo creo que hay mucha gente, ahora sí, de la oposición que no le gustan porque los números no cuadran y tienen toda la razón, y yo me pondría en la lista de esos que no me gusta la forma en que se manejan los números, pero le doy al gobierno el hecho de seguir jugando con las reglas, que es como lo que alguna vez lo mencionamos en algún podcast, David, de acordar lo básico. Y lo Uh -huh. básico es defender la regla fiscal, ¿no? No la pude cumplir, me tocó flexibilizarla un poquito, lo que sea, lo han hecho otros gobiernos, este no es el primero.
pero que haga uno el esfuerzo y pues el recorte de presupuesto que va a hacer el gobierno este año es histórico. Alguien dirá, pues obvio, porque si calcularon históricamente mal, y yo estoy de acuerdo, pero realmente estaba el número, estaban los compromisos para gastarse ese número y no se lo van a gastar. Entonces me parece que hay que valorar eso y no solamente valorarlo, sino que cuidarlo, porque aquí en adelante necesitamos que el gobierno, listo, siga empujando y todo lo que quiera, pero siga empujando respetando lo básico, y es la regla fiscal y la no explosividad, digamos, de la deuda. No, yo estoy completamente de acuerdo con usted y sí, eso es algo que se le ha reconocido al gobierno incluso en este espacio, Pipe, cuando nosotros hablamos de los temas fiscales, desde el principio decíamos, oiga, pues también digamos lo bueno, y es, aquí se cambió el tema del subsidio a la gasolina, que eso era un hueco bien importante, 40 billones de pesos, cuando se habló de más gasto al principio del gobierno, también eso vino acompañado de una tributaria, le guste o no le guste a uno, pues también eran más ingresos, entonces digamos que se ha habido como ese compromiso que se ha mantenido en el tiempo. Uno debe reconocer que Ocampo, Bonilla y ahora Guevara han venido teniendo pues esa misma línea y eso al final pues es positivo y lo básico se ha respetado. Esperamos que siga siendo así como no sucede en otros países, que tal es el caso de Brasil. Que lo que usted decía, eso nos sirve para meternos a estos temas globales, si le parece, pero no necesariamente en lo fiscal, sino en los precios. Ya hablamos un poquito de precios de Colombia, pero también salieron precios en Estados Unidos, hubo ahí algo de movimiento en los mercados. Yo le propongo que mezclemos ese vaso medio lleno y medio vacío con nuestra receta técnica, hablando un poquito de precios a nivel global. Listo, listo. Comencemos a hablar entonces del tema internacional. Y ahí lo dejo con una última frase de este tema que acabamos de hablar y es, eh, a mí puede que no me guste cómo juegue fútbol un equipo, no sé, no me gusta que Uruguay se la pasa dando patadas y lo que sea, pero desde que no agarre el balón con la mano, desde que no, no sé, no le jale los pantalones o bueno, que reciba amarilla, que no haga Desde cosas que que no no se pueden muerdan. hacer exactamente, pues es como juega. Y pues tiene que aguantarse el estilo de juego, así uno no le guste o no esté de acuerdo, lo cual puede ser mi caso. Pero bueno, tuvimos temas de inflación en la región, obviamente después del dato de inflación que ya nos mencionó David de la inflación colombiana, tuvimos fiesta de inflación en la semana. Muchas inflaciones volvieron a bajar, como la de México, como la de Chile, cosa buena, que se estén calmando. Recuerden que esas inflaciones desde el 4% o el 3,5%, algunos países no han podido bajar de ahí, pero se han estado calmando. La inflación brasilera subió, pero poco, digamos, subió un poco más de lo que esperaban, pero igual, ustedes me dicen que la inflación en Brasil está al 4,87, yo no entendería por qué hay una crisis de deuda en Brasil y es por otros temas, por temas fiscales que se han mezclado con las tasas de interés. Pero la inflación brasilera subió un poco moderadamente, la colombiana ya hablamos, siguió bajando, eh, y bueno, digamos que esa fue la foto en general de la región. Entonces aquí el mensaje un poco es las inflaciones siguen estables, les cuesta mucho trabajo, como hemos dicho, ir abajo del 4, ya les costó mucho trabajo, pero continúan en una estabilidad que no es rara. Si ustedes ven hacia atrás, estar entre el 4 y el 5 no es raro. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado al 3. Pero bueno, esos fueron los datos de inflación que se dieron. eh, y se dieron unos datos de inflación en Estados Unidos que yo creo que generaron mucho más oleaje al final de la semana. Conocimos el IPC y el IPP, ¿no? La inflación al consumidor y la inflación al productor. La inflación al consumidor subió una décima del 2,6 al 2,7, esperado por el mercado. Así que por ahí no es chévere que suba, o sea, como siempre la filosofía de Pambelea es mejor que la inflación baje a que suba, si no está en cero, si está en cero ya no es tan chévere que baje. Pero el problema fue el IPP. El IPP, que es la línea gris, se esperaba que subiera hasta el 2,6 y se subió hasta el 3%. Y fíjense ustedes que la relación entre la inflación del productor y el consumidor es muy cercana. O sea, cuando usted tiene choques en la inflación del productor, eventualmente se le pasan al consumidor. Entonces uno tiene que vigilar estos choques en la línea gris, que no vayan a ser algo nuevo, un renacimiento de la inflación gringa, que es lo que hemos dicho, eso sería lo peor que podría pasar. Nosotros probablemente hace 5 o 6 meses escribimos un documento en la subida de la línea gris anterior, o sea, cuando el IPP se subió antes de descansar, y explicábamos un poco que nosotros no veíamos una fuente tan clara de un choque permanente en la inflación del productor, por lo que pensábamos que se podía calmar, y eso terminó sucediendo, pero ahorita estamos de nuevo en un choque. Nosotros nos ligamos mucho que el tema de la gasolina y eso no está generando ningún problema, dado que el petróleo está bajo, pero hay gente que ha comenzado a detectar en otros componentes de pronto un choque. Eso asustó al mercado, porque todos este miedo de inflación de los últimos 2 meses, pues se suma ahora que el IPP esté otra vez por encima del IPC y chocando arriba del 3. Entonces, es el miedo real, sí, hay que cuidar. ¿Cómo nos afecta a nosotros en Colombia? Pues hombre, es que si la inflación se va arriba del 3 en Estados Unidos,
la del consumidor y la del productor juntas, pues la Fed no va a bajar ni loco tasas el próximo año. Entonces el Banco de la República, ¿cómo baja tasas? Y se vuelve un círculo vicioso terriblemente negativo. Entonces esto es un gran peligro de primer piso, con ese que Alianza separa primer, segundo y tercer piso. Primer piso es Estados Unidos, segundo piso Brasil, México y la región, y tercer piso Colombia, cosas internas. Es un gran peligro de primer piso que hay que vigilar. Nosotros no tenemos modelo de inflación, ¿no? Si a duras penas David y Jenny eh, pueden moler para los datos locales que se va a meter uno a tratar de pronosticar la inflación gringa, es muy difícil. Pero uno sí puede saber, sí puede hacer un mapeo con esas X's y punticos que David estaba tratando de explicarnos ahorita, que yo expliqué muchísimo mejor que David. Uno puede tratar de ver cuáles son los efectos base, de nuevo, en dónde es que hay chance de que la inflación caiga y en dónde es que es un peligro. Y en los últimos 2 meses, la gráfica de la izquierda es la inflación al productor, los últimos 2 meses las inflaciones eran muy bajitas las del año pasado. Entonces era fácil subir la inflación, lo que pasa es que subió mucho, o sea, hay que reconocer que no fue solamente efecto base, hubo algo más que hay que vigilar en la inflación al productor. Ahora, nosotros hacemos el ejercicio de lo que resta del año, bueno, que resta del año y el próximo año, entonces nosotros vemos que el próximo dato también puede ser harto, porque ¿qué quiere decir? Que el dato de diciembre de este año, desde el año pasado, es bastante bajito también, entonces es fácil que la inflación anual sí supere el 3% en algún momento en el reporte que nos vamos a conocer en enero sobre el dato de diciembre. Entonces, lo que estoy diciendo es que el dolor de cabeza de precios de Estados Unidos no se nos va a solucionar en un mes, de pronto nos toca esperar 2 meses, pero ya a partir de ahí nosotros vemos que hay varios datos de inflación en Estados Unidos bastante altos de este año, en el IPP, que va a ser difícil sorprender. Si hay un nuevo choque, pues hay un nuevo choque y sí, la inflación se ve para arriba, pero si no hay un nuevo choque, el susto de inflación de Estados Unidos debería durar solamente estos 2 o 3 meses que estamos viviendo, incluyendo diciembre, como lo hemos vivido antes, ¿no? Que son 3 meses malos, 3 meses buenos. Nosotros seguimos en la onda, esos son 3 meses malos, 3 meses buenos, no es una nueva tendencia en inflación, pero obviamente hay componentes que pueden salirse de la media y que haya un nuevo choque. Yo no veo por qué va a haber un nuevo choque. Y lo mismo hacemos para la inflación del consumidor, que ustedes la ven al 2.7 y la zona gris, que es la proyectada, que es lo del gráfico de la derecha, nos dice lo mismo. Diciembre, el dato de diciembre que se conoce en enero también va a ser un dolor de cabeza, pero de en adelante las inflaciones deberían moderarse a punta de efecto bases, a no ser de que haya un nuevo choque. Lo que pasa es que alguien me tiene que explicar dónde está el nuevo choque, ¿no? Los choques generalmente en inflación son por petróleo. Entonces alguien dirá en Estados Unidos, alguien dirá, no, es que hay, ahora los bienes y servicios son más importantes que cualquier... Sí, pero históricamente yo no he visto esa correlación. Entonces, digamos que el mensaje aquí final es hay un susto que puede durar un mes más. Obviamente cuando arranque enero vamos a tener a Trump y nos va a hablar qué piensa de China y que si quiere tarifas. O sea, ahí va a haber un montón de ruido en enero para el caso de si hay o no inflación en Estados Unidos. Lo que decimos nosotros es hasta febrero, principios de febrero, cuando conozcamos el dato de enero, el mercado se va a dar cuenta que no, que este no era el techo, que este no era un inicio de una nueva tendencia al sistema de inflación, sino que de pronto es simplemente volatilidad que se va a corregir y nuestra teoría es las dos indicadores pueden corregir hacia el 2. Vuelvo a insistir, aquí yo no estoy hablando de variables que no conozco que van a pasar el próximo año. Si el petróleo se sube a $30, y cualquier cosa será nueva y la incluiremos. Pero por ahora siento yo que solamente una fluctuación más, como lo dijimos en junio, que ustedes la ven allá de subiendo, y nosotros dijimos, es una fluctuación más. Y terminó siendo lo correcto. Por ahora nos vamos a mantener en esa tesis. Y la última de este tema, de esta receta técnica, es hablar un poquito de la región, porque en esa mezcla de cosas que se están viviendo y a la expectativa de que Colombia eventualmente reciba Standard & Poor's diga, señores, hasta aquí llegaron con el doble más, hay mucho nerviosismo, pero la pregunta es dónde está el nerviosismo. La gente que no está en estos temas expertos me dirá, no sé ni siquiera qué es un test, no me enrede, no me hable de los bonos colombianos, yo solo sé de dólar y de acciones, o yo solo sé de dólar. Y ahí no está la crisis. El dólar no le ha pasado nada estos últimos 2 meses desde que conocimos, o más o menos se hizo muy, muy fuerte la idea de que Standard Poor's podría bajar la calificación. El dólar no ha pasado nada con el dólar en esa época. De hecho, nuestra recomendación de techo de dólar, que todavía no ha pasado la prueba, pues ha funcionado bastante bien, pese a que la gente en el radar, no tenía el radar que Standard Poor's podía hablar, pese a que no teníamos ese choque brasilero. O sea, mil cosas que nosotros dijimos del techo de dólar a 4.400, 4.500 ha funcionado por unos análisis que han funcionado, pero hemos tenido muchas sorpresas. Pero aún así no hay crisis de dólar, no hay crisis en acciones, las acciones les va muy bien este año. No hay crisis en deuda en dólares. Esta gráfico que ustedes ven ahí, la línea roja es la deuda, la tasa que paga la deuda en dólares colombiana.
si hay susto de que vamos a perder el grado de calificación y es casi un hecho que lo perdamos, o sea, una probabilidad muy alta que lo perdamos, ¿por qué nadie está vendiendo bonos colombianos en dólares? Está igualito. La respuesta es porque ya los vendieron. Es que nosotros nunca nos habíamos financiado a tasas por encima de la línea azul que es Brasil. Y hace rato, hace 2 años, pagamos 100 puntos por encima de Brasil. Entonces, fíjense que el nerviosismo que uno puede sentir porque viene el anuncio de Standard Poor's no está presente en el mercado, en el 80% de los activos del mercado no está presente. Y no es que no vaya a pasar el evento es muy probable que pase, es porque el mercado ya lo descontó, porque estos bonos no pueden subirse más, les decíamos hace unos podcasts, es que hombre, si nos van a vender más, entonces Colombia se vuelve Turquía, porque ahí está el riesgo, al lado nuestro está el riesgo de Turquía y nosotros no somos Turquía. Entonces entiendan eso, porque sí es muy importante cuando hable Standard Poor's, sí va a reflejar unas dinámicas que incluso en ese momento pueden subir el dólar 100 pesos. La última vez que perdimos el grado de inversión se subió el dólar solo 100 pesos. O sea, va a haber un choque que puede expandirse a otros mercados, pero eso no es un tema que se esté viviendo en los mercados ni que pueda tener un impacto muy grande. ¿Dónde va a tener el impacto? En los test. ¿Por qué en los test? Porque usted me diría, pero si ya está descontado, ¿por qué van a afectar los test? ¿Qué son los test? Los bonos de deuda interna de Colombia, los bonos que emite el gobierno colombiano, pero en pesos colombianos. Estos que les estábamos mostrando son en dólares, cuando el gobierno emite afuera. ¿Cómo están esos bonos locales? Pues están en susto. Esos bonos locales hoy esta semana se comenzaron a negociar en los niveles más altos del año y uno diría, pero pues es normal porque ya antes hemos estado ahí, sí, pero es que la última vez que estuvimos ahí la inflación estaba al 10, al 11, al 12, ahorita está al 5, o sea, ¿por qué me están vendiendo los bonos tan agresivamente si ya no tengo un problema inflacionario? O por lo menos no como el que tenía antes. Y eso es solo problemas fiscales, pero entonces no es un tema de que a la gente le dé susto que Colombia tenga un perfil de riesgo más alto después de que hable Standard Poor's. Ya el perfil de riesgo lo tiene. Aquí creo que hacíamos el chiste. Es como si usted lleva 2 años en que lastimosamente su compañero le es infiel y usted le preocupa es que la gente se entere, ¿no? El problema es que es infiel durante los últimos 2 años. Entonces, las tasas de Colombia han sido altas los últimos 2 años y ya. Y por eso nadie del mercado se está alborotando excepto los test. ¿Por qué se alborotan los test? Porque si Standard Poor's habla, nos sacan de unos índices que implican una venta importante de bonos de los extranjeros que solo son de test, no son de bonos en dólares ni acciones ni nada de eso. Y por eso los test y los inversionistas y nosotros, los que manejamos portafolios, estamos preocupados porque va a llegar una gente que obligada en algún momento, si el anuncio es en enero, en febrero o en marzo, de forma obligada van a vender test. Y pues obviamente es un flujo relevante, puede ser 10, 20 billones de los 107, puede ser el 10 o el 20% de toda la tenencia extranjera en bonos. Entonces, ese es el efecto, finalmente el efecto de lo que puede hablar Standard Poor's base solamente en el mercado de test. Y la otra línea azul, la que ustedes ven allá disparada como si fuera eh, una pulga ahí saltando durísimo, esa es la deuda brasilera que que llegó esta semana al 14%. Es impresionante cómo los test brasileños están al 14% cuando la inflación brasileña es la misma, es el 5%. Pero es que el banco subió tasas al 12,25 porque están preocupados. Y uno diría, pero ¿por qué preocupados si tienen la misma inflación que nosotros? Preocupados por el tema fiscal. Y aquí es donde uno se da cuenta, que es lo que decíamos ahorita con David, que los compromisos fiscales son muy importantes y en Brasil no los hay. Y si usted no tiene compromiso fiscal, por más buen corazón que usted tenga y quiera tomar medidas para el bienestar de corto plazo de las personas, es muy válido y es valioso. A veces es mucho más costoso si usted no lo hace de una forma balanceada fiscalmente. En Brasil no lo hicieron. Entonces, ahora el banco está subiendo tasas, el problema de crecimiento se enreda, el real brasileño está como en nuestros 5.200, los 5.400, y alguna vez hubiéramos llegado ya no llegamos. Entonces, ese es el problema de que usted argumentando que el que tiene corazón es el que le preocupa los problemas actuales, puede cometer un gran error. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Usted, si lo hace de forma balanceada, puede crear una crisis enorme de inflación y de deuda y de tasas de interés solo porque usted no cuidó sus temas fiscales y encima en Brasil se metieron a presionar al Banco Central. Creo que ahí termina la historia. Les contamos cómo van las inflaciones, que ustedes me dicen, hay un tema enorme en las inflaciones, yo le diría, venga, yo no lo veo. O sea, es como usted narra, es que pasó esto y pasa esto, y cuando ustedes ven las gráficas les toca coger una lupa para ver cuál es el movimiento de inflación de Estados Unidos del 2,6 al 2,7. Pero hay unos miedos porque todos quedamos muy heridos después de la subida de inflación. Son unos miedos latentes. La inflación de Brasil no se ha subido mucho tampoco. La inflación de Colombia está bajando, pero hay esos miedos latentes hacen que la gente venda fácil los bonos. Ahora el de Colombia no es por eso, es por el cambio en calificación. Entonces, Venga, bueno, esa es Pipe, mi yo le primera hago, historia, David. le hago dos preguntas para respuestas cortas, para que usted no se me extienda aquí
y se acabe todo el programa. Número uno, ¿qué pasa, Pipe? Juguemos de abogado del diablo. Si finalmente resulta que no nos cambian la calificación, si al final dicen, venga, les vamos a dar un poquito más de espera, ¿usted qué se imagina que va a suceder con esos test que han sufrido mucho? De repente el dólar no tanto, pero de pronto sí con ese activo de renta fija. Yo creo, o sea, indiscutiblemente va a ser una muy buena noticia si Standard Poor's dice, oiga, les voy a dar un espacio. Normalmente cuando hacen un outlook negativo, normalmente toman decisión. Cuando hablan, toman decisión. O sea, no, o se la quito el outlook o le bajo la calificación. Entonces, es altamente probable que no nos dejen igual, sino que tomen decisiones. Entonces, eso es poco probable, pero si no lo llegan a hacer, va a haber un respiro enorme en términos de los bonos, de los test, y yo creería, diciéndole que el dólar no se ha subido por este tema, yo diría que sí se bajaría, porque sí, el sistema general de participación sí nos subió unos 100 pesos. Entonces yo sí vería un efecto positivo en los bonos y en el dólar. Y la otra pregunta también es, va lo mismo, Pipe, pero es, ¿hasta cuándo el mercado dice, oiga, es que ahora sí viene el low, viene el low, viene el low, pero y no llega? Porque usted dice en diciembre ya viene S&P, de repente usted dice en enero S&P. ¿Llega algún momento en el que usted dice, venga, pues que esta noticia me la vienen cobrando hace 3 meses y no se ha materializado? ¿Al final sí o no? Eso es un camello porque no hay calendario. Nadie sabe cuándo va a hablar Standard Poor's. Uno sabe que se demora entre año y año y medio después de que da el outlook. Así que eso estaría entre enero del próximo año y hasta junio. Ujú. Entonces, eso es un margen muy rápido. Nosotros somos como los pescaditos que no tenemos concentración para estar 6 meses hablando del mismo tema. Ustedes no se van a conectar al podcast si yo les vuelvo a hablar de ese tema del Standard Poor's. Entonces, es un problema. Lo que pasa es que la última experiencia, cuando nos quitaron el grado de inversión en el 21, fue apenas se cayó la reforma tributaria de Carrasquilla, a las semanas hablar. Entonces uno se imagina que al haberse caído la ley de financiamiento, que no es lo mismo, vuelvo a insistir, no es lo mismo, pero uno se imagina que al caerse la ley de financiamiento ya no esperan mucho tiempo para hablar. ¿Qué les falta? ¿Qué nos falta a todos saber? ¿Cómo queda el presupuesto? Que ellos digan, listo, finalmente el presupuesto nos queda así. Entonces por eso hay tanta expectativa de que sea pronto y porque JP Morgan, para mal o para bien, al escribir el documento lo puso en el radar de todo el mundo. Nosotros pensábamos que de pronto era un tema para hablar en el segundo trimestre del próximo año. No, listo, Pipe, súper, súper bueno este tema de inflación y mirar un poquito hacia dónde van esas tendencias. Déjenme nos metemos en otro tema también, pero aquí ya va como meme de la semana, que fue noticia a lo largo de toda la semana y es una publicación de una revista bien famosa que pues en general a nosotros nos gusta mucho seguir, The Economist, hablando sobre Colombia y al final el país termina rankeado como uno de los mejores 10 en cuanto a desempeño coyuntural económico. Y bueno, entonces al final sí o no, porque estamos con unos crecimientos relativamente flojos, ya lo hemos contado aquí, por debajo del potencial, la inflación pues ha venido cayendo, pero todavía no está en ese punto óptimo que ya comentábamos, el tema fiscal que justo terminamos de hablar, y resulta que somos los sextos mejor de la OECD. Entonces yo por ahí vi que usted estuvo súper activo en X, mandando una cantidad de mensajes. Y yo creo que es el momento, Pipe, de brillar con todo ese análisis que usted contó ahí en redes sociales. Bueno, listo. Este tema, digamos, este tema no es ser pesimista por ser pesimista, que yo creo que en este momento es difícil que uno no lo catalogue en alguno de los dos lados. Sencillamente, si la pregunta es, vea, lo que está tratando de medir The Economist lo hizo bien, mi respuesta sería sí. Está tratando de ver qué ha pasado el último año en algunas tendencias, algunos activos o indicadores y los rankea. Y ya está. No está diciendo que un país sea mejor que otro, no está diciendo que el manejo económico sea mejor que otro, porque es que hay muchos indicadores ahí que no dependen del manejo económico de nadie, o depende del manejo económico de muchos, o sea, de las acciones, es uno de los indicadores, o sea, que depende, quién sube las acciones en Colombia o quién las baja, eso no depende, uno sí se las puede tirar, pero uno no puede decir como gobierno, venga, compre mis acciones y las subo, no mucho. Así que no, hay muchas formas de interpretar esto, pero digamos que una forma no está mal los cálculos, está mal, ¿no? Pero entonces sí somos el mejor país. No, no lo somos. Sencillamente hay unos cambios que se dieron bien y hay otros cambios que se dieron bien porque venían muy mal. Y hay otros números que sí salimos incluso mal aquí en The Economist. Y el tercer argumento que yo les diría, además, esto es cuando nos comparamos con los países de la OECD, todo el mundo hace trampa en Colombia. Los que quieren hablar más del país, entonces miran los gráficos de desigualdad contra la OECD, bueno, no desigualdad, otros indicadores, y dicen, vea, está clarísimo que somos el peor país de la OECD, pues que OECD es un club de países muy exclusivos, que Colombia entró, pero somos, de verdad, somos playa súper baja, ultra baja de ese grupo.
Está también el otro lado de los que dicen, eh, vea que somos los mejores, no sé, en un crecimiento económico. Pues claro, tenemos que crecer más porque somos un país en una etapa de desarrollo diferente al del resto. Entonces, claro que debemos crecer más o nuestros indicadores deberían mejorar más. Incluso le voto la de los retornos que tenemos nosotros en términos de fondos de pensiones en la OCDE, pues tienen que ser relativamente mejores porque están invertidos en un país con mayor riesgo. Entonces hay muchas cosas que lo usa la gente como quiera usarlo y que es una cosa complicada. Pero bueno, el punto es, yo quería hablar de los indicadores, porque una cosa, vuelvo a insistir, es qué hice yo para que estos indicadores mejoraran, qué pude haber hecho y qué he hecho mal. Y de verdad, sí, ¿qué foto están mostrando de Colombia? Negando el tema de la frase, las dos frases. ¿Es Colombia la mejor economía de estas? Por supuesto que no. ¿Es Colombia la mejor manejada en los últimos 2 meses? Por supuesto que no. Eh, pero vamos indicador por indicador. Entonces, ustedes ven ahí los países que están arriba. Entonces, está España liderando el ranking y bueno, otras. Y el meme de la semana es como, uno está muy aburrido porque está que incumple la regla fiscal o pierde el grado de inversión, pero de pronto en las mismas condiciones, Economist me dice, ustedes son las mejores economías manejadas y me felicita por el déficit fiscal, que es una de las variantes, una cosa bien rara, sin decir que Economist inventó el dato, digámoslo así. Entonces hablemos de los 5 variables, tratemos de echar el cuento rápido. Entonces, el primero es este tema del déficit, que entonces ahí nos metemos con qué es el balance primario, que es una cosa enredada, pero básicamente el gobierno todos los años tiene un hueco que tiene que llenar. Ese hueco está hecha de plata que le hace falta para vivir y plata que le hace falta para pagar la deuda. El balance primario mide solo la plata que le falta para vivir, no la que le para pagar la deuda. Y entonces el número que da Economist nos pone de octavo. Ese número puede que cambie, porque es un número que ellos estiman del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional estima, y eso puede tener datos viejos, pero si cambia, no cambia, digamos que no vamos a decir que va a cambiar mucho. El caso es que sí, en déficit primario del gobierno completo sí mejora. Ahora, cuando miden el gobierno completo es como gobierno más el resto de entidades que hay alrededor, que descentralizadas. Cuando uno habla del gobierno central, que es finalmente el que diría, oiga, logré esto, pues el gobierno central está teniendo unos problemas inmensos, tanto que está a punto de no cumplir la regla fiscal, el déficit del gobierno central, pues va a ser primario, va a ser cercano al punto 9 si le va bien, o puede ser 1.2 nada más poniendo el déficit del gobierno central, pues ya nos vamos de una vez al puesto 16. Pero es extraño que uno saque pecho y de verdad quedamos de 8 con un tema que es precisamente el peor tratado este año. Y es que sencillamente tenemos un gran problema entre lo que pensamos que iba a ser el déficit este año del gobierno central y lo que va a terminar siendo. Y ese es uno de los puntos por los que Economist nos pone en el top 10, por el manejo del balance fiscal. Así que uno dice, ¿a qué hora sí sé yo algo para ganarme un premio aquí? Uno debería, afortunadamente no nos puso aquí no deberíamos estar ni siquiera en el ranking de 37 porque nos ha ido muy mal fiscalmente. Segunda variable. Entonces, la segunda variable es una variable que también es muy negativa, pero que sí está bien, digamos que estamos donde merecemos, y es el tema de la inflación. Entonces, ellos miden la inflación núcleo y hacen un ranking hasta el 37 y Colombia queda de 36. Entonces, en esta segunda variable, en la primera les dije, quedamos de 8, pero, hombre, por déficit fiscal, que es realmente lo que hemos fallado grande este año, y simplemente es por la forma en que mide Economist. En la segunda, sí estamos mal, sí somos 36 de 37 para todo este tema que hemos dicho, hey, logramos bajar la inflación, digamos que logramos bajar la inflación, es que era o sea, éramos muy malos y la inflación no terminaba bajando después de que ya bajó en todo el mundo hace un año. Y finalmente igual la inflación sigue siendo la peor de la OECD, pues porque contar a Turquía con inflaciones del 47 es una locura. Entonces en la segunda sí está bien medida, somos 36, nada que celebrar, vamos muy tarde en la bajada de la inflación. La tercera es el tema de renta variable. Entonces, si hasta ahora, si ustedes me dicen, ¿ahí qué ha hecho el gobierno o cualquier entidad para ganarse un premio? Yo diría en Colombia, nada. El déficit fiscal hemos sido un desastre. Y en inflación, sí, la inflación bajó, seguro el Banco de la República ayudó, pero el banco tuvo que lidiar con 1000 choques que se vinieron por 1000 lados y la inflación llegó tarde. O sea que no nos vamos a ganar un premio en inflación en ningún lado y el índice lo muestra. ¿Qué hemos hecho para ganarnos temas o qué podríamos haber hecho para que estemos rankeados de 11 en valorización en renta variable? Ya de una ahí uno sabe que no tiene nada que ver con el gobierno. Puede ser que la economía esté bien y eso puede ser un elemento que ha ayudado a la valorización de las acciones, pero la verdad es que las acciones desde hace 2 años son la segunda peor de la bolsa del mundo. O sea que el rebote es un rebote marginal. Aquí está, o sea, ese indicador de 2 años ya incluye el rebote.
con todo el rebote, somos la segunda peor bolsa después de Rusia. Es que vea lo que estoy comparando. Estoy diciendo que tenemos la inflación similar a la de Turquía y les estoy diciendo, bueno, no similar a la de Turquía, solo le ganamos a Turquía y tenemos la peor bolsa después de Rusia que está en guerra, que ya no son países de la OECD del ranking, lo hicimos con todos los países. Pues porque obviamente todos los de la OECD quedan mejor. Entonces, de nuevo, listo, chévere celebrar porque el retorno de acciones es relativamente bueno este año y a mí nosotros nos gustan mucho las acciones colombianas, pero primero, pues no sé qué pudimos haber hecho para que subieran, si acaso hay críticas es por la caída de Ecopetrol, que es más bien hacia abajo, Ecopetrol ha frenado la subida de estos activos, y segundo, somos la peor bolsa en el mundo en 2 años de medición, incluyendo el rebote. Entonces, tercera variable, y ya me quedan solo dos, porque ya les hablé de 3 de 5. ¿En dónde vamos a sacar pecho con este tema de Economist? No deberían sencillamente entender las variables y seguir pedaleando. Igual de Economist no va a cambiar nada en el camino en el que va Colombia. La cuarta variable, y es una variable que sí ha mejorado y que yo aquí creería que el gobierno tiene que ver, un gobierno que ha gastado bastante, que tiene una política de gasto y social amplia, pues seguramente ha ayudado en desempleo y en crecimiento económico. Obviamente hay otros que argumentarán que hay gente que se ha ido del país, que también ha sido histórico, entonces eso puede afectar a tasas de empleo, pero bueno, en el ranking está bien y yo creería que ahí esa es una de las variables que yo digo, sí, la tasa de empleo ha mejorado. Y si uno pone si uno ve la gráfica de la tasa de desempleo histórica, uno se da cuenta que por fin Colombia, esa es la siguiente, que por fin Colombia llega a los niveles prepandemia, que es lo que le faltaba hacer. Entonces esa linecita azul clarita, que es como la que no es volátil, la que ya está desestacionalizada, pues alcanzó finalmente los niveles prepandemia. De repente Colombia es de las tardías en llegar al nivel prepandemia, pero igual digamos que se celebra el logro de la llegada y llegamos a un nivel que habíamos hablado ya en otros comités, en otros podcasts, habíamos dicho, vea, este es un nivel dificilísimo, Colombia hace rato no puede bajar del 9%. Y ya esto no tiene nada que ver con la medición de Economist, pero de nuevo aquí les estoy diciendo, el dato es real, se ha mejorado, estamos tardíos en recuperar estos niveles, pero llegamos y eso hay que abonarlo, pero estamos hablando del país, de los países que peor tasa de desempleo tiene en toda América. O sea, realmente hay un tema estructural. Entonces, la frase de somos la mejor economía de no queda. Estamos re lejos de cualquier tasa de desempleo razonable, que yo me imagino que algo razonable sería más hacia el 6 o el 7%, algo manejable, un estilo Perú o un estilo Brasil. Entonces, esta variable, digamos que sí, ha mejorado los últimos 12 meses y yo creo que incluso podemos decir que el gobierno ha participado también en la ayuda que ha sido bastante activo en temas de gasto, pero obviamente pues es una variable bien complicada que es un problema estructural del país que ningún gobierno anteriormente ha podido solucionar. Y la última variable, y con esto termino, es el crecimiento económico. En crecimiento económico a nosotros no nos da ese 2,6 por ningún lado. Colombia va creciendo 1,6, pero digamos que no importa, Colombia va a crecer 1,8, 1,9. Entonces, como sea, cuando termine el año, aunque la comparación no va a ser precisa, Colombia no va a ser 2,6, seguramente va a ser menos que 2 y eso nos va a dejar con un puesto 12. Que yo siempre he dicho, el crecimiento no es malo el colombiano. Entonces sale la gente a decir, ese Colombia debería crecer más que el potencial, que bla, bla, sí, pero ningún país lo está haciendo. O sea, realmente todo el mundo se está tratando de recuperar y nadie se recupera de 1 a 8. Esto no es un carro de carreras que saque 100 kilómetros por hora en 3 segundos, no sé nada de carros, pero no es tan rápido. Entonces es normal que entre el 1 y el 4, si fuéramos para el 4, que yo no creo que vayamos, pero entre el 1 y una recuperación decente, pues uno pasa por el 2. Entonces eso es lo que está pasando en Colombia, no lo veamos negativamente y a nivel comparativo de la región, de hecho, no va mal. Colombia y Brasil van con muy buen crecimiento económico. Eh, entonces, este es un logro, sí es un logro, y yo diría, listo, ese tema de las políticas contracíclicas que hace el gobierno para levantarnos han funcionado en medio de otras cosas, de la bajada de tasas, del espíritu empresarial, de mil cosas que no es solamente uno el que lo logra. Pero ¿qué calidad de crecimiento estamos teniendo? Y aquí está la fábula de la cigarra y de la hormiga que Alianza escribió hace más de un año. Y es, hombre, la calidad, el crecimiento es innegable que el de Colombia ha sido mucho más fuerte que el de la región, porque venía desde la época del gobierno pasado que venía muy acelerado y porque en este gobierno tampoco es que haya caído mucho, así no quiera meterse en la idea, no ha caído mucho, se ha mantenido muy estable, que en general lo refleja el consumo que ustedes ven en la gráfica de la derecha de la línea azul. El crecimiento económico colombiano sí se aceleró, pero es que si usted viene de crecimientos del 10 y del 7, crecer un año cerca al cero no debería ser tan extraño. El problema no es la cantidad del crecimiento, sino la calidad de crecimiento. Y es que a punta de consumo, ya sea del gobierno o de los colombianos, eh, y somos los peores en inversión, que ustedes ya conocen esa historia, que es la gráfica de abajo, la línea azul, está midiendo cómo le dio a la inversión, todas las inversiones de la región normalizadas desde el 2019, todas arrancando en 100,
igual que el consumo, se nota que Colombia tiene un problema en la construcción del crecimiento económico y es que está entregada a consumirse al estilo de la cigarra, cantando y oyendo canciones ahí en la playa, y no está trabajando absolutamente en su crecimiento de largo plazo. Entonces, de nuevo, este premio, si no lo ganamos, sí, los gobiernos tienen que hacer política contracíclica, claro que sí, pero no se les puede olvidar la inversión, porque la inversión es la semilla para los próximos 10 o 15 años de crecimiento del país. Ahí lo dejo. Entonces uno dice, ¿este tipo es supremamente negativo? No, realmente yo, o sea, no sé qué hicimos de lo que ha salido bueno, no hemos hecho mucho nosotros, un poquito en crecimiento, una gota en desempleo, el resto de indicadores muy malos, incluso de corto plazo o de largo plazo. Entonces, lo dejo ahí solo en tema informativo. Este tipo de premios lo que le sirven a uno es para aprender. Si uno quiere quedarse con el titular y dice es que entonces Colombia es el mejor y ustedes me siguen echando tierra, o por el otro lado es que Economist hizo los números mal y eso no tiene sentido, los de Economist no tiene nada. Pero si se mete y aprende con los diferentes cifras, yo creo que ya ganó un resto el cubrimiento de la noticia. No, listo, Pipe, yo creo que es súper claro. No le sentí su aire negativo, para serles Ah, sincero. bueno, bien, Eh, muy bien, estoy trabajando en mis problemas de ira. No, venga, yo creo que pues una noticia que seguirá generando algo de revuelo las próximas semanas, pero pues también tenemos, yo creo que parar por ahí porque la siguiente semana se nos viene una semana súper clave en tasas, Pipe. Yo creo que es la última semana clave ya en materia de datos macro, porque se viene la ronda o la fiesta, como usted decía, de inflación ya la tuvimos, ahora es la ronda o la fiesta de tasas de interés. Entonces tendremos a nuestro Banco Central al final de la semana, el próximo viernes, tendremos al Banco Central de Perú, tendremos al Banco Central de México, tendremos también a China, pero sin dudas el más importante pues será el próximo miércoles 18 cuando hablen nuestros amigos de la Reserva Federal. Entonces allí todos escucharemos, nos dirán si recortan los 25 puntos básicos que tiene esperado el mercado por ahora y más allá de eso pues es qué se vendría el siguiente año. Entonces va a ser súper importante allí la decisión del presidente Powell y sus colegas a la hora de hablar sobre tasas de interés. Y también tendremos, pues ya en temas un poquito más a menos, no solamente temas económicos, pues ya en nuestro extra time, pues tendremos el inicio de las novenas. Yo espero que usted ya también allá en Panamá arranque con los villancicos y los buñuelos, no sé qué tan fácil es conseguir. Y tendremos un par de series y películas que queremos recomendar aquí en Netflix. Pipe, usted se dio cuenta, 100 años de soledad, y también está saliendo una serie interesante que de repente puede llamar la atención de algunos ahorita que hay personas que entran a vacaciones, Churchill World. Entonces, allí ambas con buena calificación, veremos cómo siguen avanzando, pero entonces estaremos llenos de planes. Y un último apunte, para aviso parroquial, pues será nuestro último podcast del año, ¿sí? Como decíamos al principio, vamos a dejar descansar a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Grabaremos pues la última versión del podcast de este 2024. ¿Cuál es la que más le gusta? ¿100 años de soledad, las novenas o Churchill World? Las novenas de lejos y a mí la novena siempre, o sea, yo ya estoy súper viejo y mi mamá me hace sentarme a leer las novenas, me imagino que estás desde Panamá, tendré que leer todas las novenas con mis hijos, es algo que no puede fallar. Entonces esa es la primera y Cien años de soledad me la quiero ver, no la he comenzado a ver. Bueno, los que se leyeron el libro, yo ya no me acuerdo. Aparte, o sea, a los 10 minutos de leerse el libro uno ya no se acordaba quién era No, quién, cuando uno se lo lee cómo le toca anotar los exacto, personajes, hacer como pero un muy árbol chévere. genealógico. Sí, sí, sí. Bueno, Pipe, yo listo, creo que lo David, hasta dejamos aquí ahí, ¿no? llegamos. Sí, 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 muchas gracias a todos y bueno, felices fiestas y se las desearemos el próximo podcast y ahí sí nos despedimos formalmente. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Alianza After Hours.